En la primera parte del curso, recordarán que vimos cómo el sistema motor y el sistema sensorial necesitaban de un cerebro maduro para procesar información y ver cómo los patrones se iban formando. Entender que cuando hablamos de cerebro, sistema sensorial y sistema motor, es la necesidad del cerebro de formar patrones y hacer predicciones a los patrones neuronales. Bien, ahora vamos a ver en detalle, cuando hablamos de sistema sensorial, de qué estamos hablando. Y cómo es que el sistema sensorial bien manejado nos permite a nosotros llevar un buen aprendizaje hacia adelante y lograr un buen desarrollo potencial de nuestro estudiante. Vimos que cuando hablamos de sistema sensorial, sistema motor, era cómo nos conectamos con el mundo, cómo nos conectamos con el entorno y cómo respondíamos. Todo comportamiento está asociado a un sistema motor y toda información que percibimos está asociada a un sistema sensorial. Y en el intermedio aparece un sistema que permite procesar la información, administrarla, asociarla con recuerdos anteriores y poder buscar una respuesta adecuada al entorno. Y para eso tenemos un sistema sensorial responsable de recoger la información, que es el primer contacto con el entorno, para recibir diferentes tipos de estímulos: energía electromagnética, la luz, energía sonora, energía mecánica, y eso lo tiene que convertir en algo que el cerebro entienda. Y lo que el cerebro entiende, por su estructura, son señales eléctricas. Por lo tanto, tiene que hacer un trabajo de interrupción. Luego esta señal es integrada, procesada y se genera una respuesta a través de nuestro sistema motor, que no es otra cosa que el activar los sistemas musculares para responder al entorno lo mejor y más eficientemente posible. Entonces aquí lo que tendríamos que hablar cuando entramos al sistema sensorial como primera etapa es diferenciar lo que es sensación de lo que es percepción. Cuando hablamos de sensaciones, hablamos de colores, hablamos de texturas. Y cuando hablamos de percepción, estamos hablando de cómo el cerebro traduce esta información en algo que podemos nosotros entender, ¿no? Que le da el factor emocional y el factor de experiencia previa sobre cualquier evento, ¿no? Sobre un color, sobre una textura, sobre una situación, una respuesta a la cual yo le emito una condición emocional y un pensamiento, una experiencia que me permite entender lo que estoy percibiendo. Entonces, sensación simplemente es la característica del color rojo, el color amarillo, la textura suave. Y cuando yo le digo esa textura es agradable, le estoy poniendo un concepto de percepción. Entonces, la percepción va a ser única, depende de cada persona. En este caso, en esta figura, yo puedo ver un cáliz. Si estoy hablando, por ejemplo, de un contexto como puede ser menaje o ajillo, pero sería diferente si yo hablo de un contexto de personas, veríamos ahí un par de rostros conversando y comunicándose. Entonces, la percepción, puedo repetir, es única, depende del factor genético, depende del contexto, depende de la experiencia previa. Es importante entenderlo así. Otra cosa que vimos en la primera clase era que nosotros, el procesamiento de lo que nosotros tenemos como un contexto no es como una fotografía. ¿Sí? Cuando nosotros percibimos un evento, una imagen, como el salón de clase, una situación, no lo guardamos como fotografía, sino lo componemos en sus elementos. Y luego que lo componemos, lo recomponemos, y a esa recomposición le agregamos factores importantes como son lo emocional, la experiencia previa que tenemos con ese lugar. Entonces, una misma clase puede ser para un alumno una clase maravillosa y para otro alumno puede ser una clase estresante, simplemente por el contexto y la experiencia previa que he tenido respecto a la situación. Y esta organización que coge el cerebro de lo que percibimos tiene una jerarquía, es decir, obviamente arrancamos con el órgano que lo percibe, la visión, la audición, el tacto, los olores, los sabores, y esto lo procesa una estructura que se llama el tálamo, que integra estas sensaciones para enviarlas a la corteza afectiva. Y en la corteza afectiva las características se van disgregando, ¿cierto? Si vemos esta mancha roja, vemos que es un círculo de color rojo, entonces separamos sus características individuales y luego las vamos a integrar en lo que sería la corteza secundaria. Y en esa corteza secundaria recogemos también experiencias previas y emociones que nos despiertan este color rojo. Entonces, si yo pusiera esta mancha roja sobre un fondo blanco y le pediría a alguien que me indique qué está viendo, cada persona podría decir diferentes cosas. Podría representar desde un botón de emergencia hasta un botón de camisa, y una bandera japonesa podría representar cualquier cosa, por la razón en que descomponemos el elemento y lo recomponemos en función de experiencias previas y emociones que nos despiertan. Bien, entonces vamos a entrar a un tema que son los órganos de sentidos, que es el tema que nos trae a esta clase.
y estas sesiones de aprendizaje. Vamos a dividirlo en 3 sesiones. Una primera introductoria respecto a lo que hemos visto, respecto a lo que es la sensación, la percepción, la importancia de los sentidos en la respuesta de aprendizaje. Y vamos a ir entrando luego a grupos de sentidos, pero explicando poco a poco en detalle para entender cómo funcionan estos sentidos y cómo es que uno tiene que, desde la educación y educador, tener conciencia sobre cómo funcionan los sentidos en la percepción. Bien, entonces, hablamos siempre de 5 modalidades de recibir información: el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Recordemos que estos sentidos funcionan de manera integrada y es la única manera como nosotros podemos asociar la mejor respuesta al aprendizaje. Y la tarea de cada uno de esos sentidos, estas modalidades de percibir las sensaciones, es hacer la traducción, es decir, convertir ondas electromagnéticas como la luz, ¿cierto?, en señales eléctricas que el neurona puede entender, convertir ondas mecánicas como el sonido en algo que el cerebro puede entender, convertir olores, que son sustancias químicas, aromas, que son sustancias químicas, en algo que el cerebro puede entender. Entonces, los sentidos tienen tareas de traducción, si están diseñados para cambiar las señales del entorno en algo que el cerebro puede entender, que son señales eléctricas, y la forma como se comunican en el órgano, ¿no? Hablamos de electroquímica. Cada sistema tiene un tipo diferente de receptor y es una cosa importante, es decir, para cada tipo de señal, sea electromecánica, sea electroquímica, sea química, hay un receptor diferente para cada uno de ellos. Bien, entonces cuando nosotros recibimos información a través de las sensaciones, esas sensaciones van a pasar a través de los sistemas nerviosos, a través del tronco encefálico hasta llegar al tálamo, y el tálamo se reestructura como una central y se redistribuye a diferentes partes de la corteza del cerebro. Es una región de la corteza diseñada para la visión, una región de la corteza diseñada para todo lo que es los sectores, movimientos. Hay una región diseñada para lo que es la visión, la zona occipital, que es una región muy amplia del cerebro, porque son básicamente visuales. Y el único sentido que no pasa por el tálamo ni pasa por el tronco encefálico es el olfato. Es decir, el olfato tiene una conexión directa al cerebro que nos permite a nosotros alertarnos de situaciones muy particulares en el desarrollo. Bien, entonces estas son las 5 modalidades, y cada modalidad tiene una región en la corteza cerebral que especializa en recibir información y traducir en algo que nosotros podamos procesar la información, y por supuesto integrándola con las diferentes regiones del cerebro, incluida la memoria, que nos va a ir alertando respecto a experiencias previas con cada una de las sensaciones que vamos recibiendo. Y esas sensaciones las vamos a convertir en algo que nos permite percibir y responder al entorno según las necesidades que tengamos. Bien, entonces el tálamo es una estructura importante porque es donde se perciben todas las señales y se filtran y se redistribuyen nuevamente a la corteza. Es como la central del metropolitano, es decir, ahí llegan todos los locales y luego se distribuyen en función de las necesidades, en función de la fuerza con que viene el estímulo particular, ¿no? Recibe todas las sensaciones y pide y facilita el paso de información dependiendo del estado emocional. Recordemos que nosotros recibimos millones de señales todo el tiempo y que el cerebro tiene, a través de sus sentidos, que ir filtrando aquellas sensaciones que considera importantes. De todos los estímulos que recibimos, aquel que nos va a centrar y va a dirigir nuestra atención y nos va a motivar, es el final que va a quedar filtrado y va a permitir llegar hasta el cerebro y ser procesado como información. Y por eso es importante entender cómo funcionan los sentidos. Entonces, los sistemas sensoriales determinan una percepción única. ¿Por qué decimos que la percepción es única? Habíamos dicho primero por la genética. Los órganos sensoriales de cada uno de nosotros tienen una genética diferente. Por lo tanto, pueden tener un mejor desarrollo, una mejor afinidad, sea por colores, sea por sonido. Uno puede tener un oído mejor desarrollado para diferenciar los tonos, por lo tanto, va a ser un oído que fácilmente va a diferenciar los fonemas, fácilmente puede diferenciar las notas musicales, y si se le pone en el contexto adecuado, tiene una ventaja respecto a cualquier otra persona. Es importante entender que la genética marca una diferencia en sentidos. Otro aspecto importante son las experiencias previas. Cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias previas. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que frente a un mismo estímulo vamos a tener diferentes respuestas. Yo puedo tener un excelente profesor de matemáticas delante de un estudiante, pero si ese estudiante viene con experiencias negativas en las matemáticas, igual va a tener problemas con las matemáticas. Entonces,
hay todo un aspecto importante detrás de cada experiencia vinculado a las sensaciones. Por lo tanto, hace que la percepción sea única. Y lo vemos en los trabajos que damos sobre estudiantes. Yo le puedo mandar a un estudiante a hacer un diseño de una carátula con determinados patrones y vamos a tener 30 carátulas diferentes en función de cada uno de los alumnos que tenemos en la aula. ¿Y eso por qué es? Por la percepción. Percibimos diferentes aspectos de naturaleza en función de experiencia, contexto y por supuesto la expectativa que nos despierta la actividad. Bien, entonces, para resumir, los receptores sensoriales registran los datos del entorno para ser procesados. El sistema nervioso solamente entiende el lenguaje eléctrico, es decir, las señales que van a pasar a través de neuronas son señales eléctricas. Esas comunicaciones eléctricas vienen en todos los sentidos y tiempos. Por lo tanto, todo lo que es señales electromagnéticas, ondas mecánicas y químicas deben ser traducidas, es decir, transformadas en señales que las neuronas pueden entender. Y finalmente, los registros sensoriales son importantes. Cada sentido tiene la capacidad de mantener un registro sensorial por un tiempo determinado. Es decir, nosotros percibimos una imagen de la realidad y esa imagen se guarda según el sentido por milisegundos en cada uno de los sentidos para poder darse el tiempo de que esa información llegue a esa memoria de trabajo y pueda procesar la información, porque la realidad está cambiando constantemente y lo que hace el sentido es mantener la imagen del tiempo suficiente para procesarla, y cada sentido tiene una secuencia diferente de procesamiento. Por ejemplo, la visión es más corta en el tiempo de retención de las imágenes, en cambio la audición le da un plazo hasta que uno termina la oración para saber cómo termina la información que está recibiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo no termino, nos vemos en, el cerebro mantiene esa información hasta que yo llegue en el parque o en el café, hasta que se cierre la información. Entonces, cada sentido mantiene un registro sensorial en diferentes márgenes de tiempo y periodos de tiempo en función de la modalidad, ¿no? Esta sea visual, auditiva, atractiva, gustativa o olfativa. Bien, entonces, ahora vamos a entrar ya a los sentidos. Bien, ahora vamos a ver los sistemas sensoriales, ¿no? Somatosensoriales. Empezaron, el concepto somato viene del cuerpo, es decir, la capacidad que tenemos todos de identificar los estímulos que entran en contacto con nuestro cuerpo. Y estos pueden ser interoceptores, es decir, que nos informan de lo que está pasando dentro del cuerpo, o esteroceptores, que son aquellos que nos informan de lo que está ocurriendo en el exterior, en el entorno que tenemos nosotros. Pero cualquiera sea la señal, estos se reciben a través de la piel, de los músculos, de los tendones, de las articulaciones. Bien, entonces vamos a ver que el sistema somatosensorial es un sistema muy particular porque está distribuido en todo el cuerpo y además tiene diferentes submodalidades, tiene 4 submodalidades que nosotros podemos reconocer, ¿no? Que nos permiten a nosotros reconocer diferentes tipos de estímulos a través de la piel, por ejemplo. Tenemos aquellos que son en el tacto, es decir, que nos permiten percibir las sensaciones, las texturas, ¿no? Las formas. Esa tiene que ver con el tacto. Podemos percibir la temperatura, las sensaciones térmicas, la propiocepción, es decir, la posición del cuerpo, es decir, podemos saber cómo está nuestro cuerpo respecto a una determinada posición. Estamos echados, estamos arrodillados, estamos de cabeza, es decir, nos informa la posición del cuerpo. Y uno importante, los nociceptores, es decir, el dolor. Si nosotros no sintiéramos dolor, estaríamos expuestos a muchos daños con el entorno, así no podemos saber si nos estamos quemando, si nos hemos golpeado, y eso produce lesiones y nos va informando y nos va protegiendo el entorno. Entonces tenemos que cuando hablamos de sistemas somatosensoriales estamos hablando de 4 submodalidades importantes. El tacto, y cada uno tiene un receptor diferente, ¿no es cierto? Tenemos acá los receptores de calor, tenemos los receptores de tacto de presión, tenemos los receptores de dolor, tenemos receptores de frío, ¿no es cierto? Y podemos nosotros encontrar que todos esos receptores están debajo de la piel distribuidos en diferentes proporciones, ¿no? Cuanto mayor sea la definición de la sensación, tendremos mayor cantidad de receptores sensoriales. Cuanto menor sea la distribución de sensación, menor va a ser la distribución de receptores sensoriales, ¿no? Por ejemplo, es diferente la sensación que perciben los labios. Yo puedo diferenciar, ser preciso con la yema de los dedos, y poder diferenciar pequeñas diferencias, mientras que si yo me pongo esa misma sensación en la espalda no podría hacerlo, ¿no? Por la distribución de los receptores sobre la piel. Entonces, es una cosa importante que pasa solamente con la piel.
Bien, otro sistema social, los somáticos sensoriales, los propioceptores, es decir, aquellos que nos diferencian las diferentes posiciones, diferentes partes del cuerpo. Y eso está muy coordinado con la visión y con el cerebro. Es decir, yo no podría patear una pelota si no tendría una asociación entre todos los segmentos del cuerpo para poder hacer ese trabajo. Es decir, tengo que estar teniendo la ubicación de la columna, la visión, toda la parte de coordinación para lograr hacer una ejecución tan compleja como patear una pelota, ¿no? Entonces tengo receptores en los músculos, tendones, articulaciones y que actúan estrechamente en un sistema que vamos a ver en un largo, que es el sistema vestibular. Es decir, que me permite a mí ubicar el cuerpo y posicionarlo en diferentes posiciones. Y yo puedo cambiar mi posición sin afectar mi articulación, mi vocalización, es decir. Y ese es un sistema que se ensaya perfectamente, ¿no? Cuando yo practico el patear la pelota, o practico una carrera, o practico un salto, el sistema vestibular me va ajustando la precisión de los receptores musculares, es decir, me va afinando mucho la respuesta muscular frente al tema. Entonces, cuando nosotros queremos que uno de nuestros alumnos haga una actividad motora, el muchacho va a ejecutar la actividad motora cogiendo el primer patrón motor que tiene en la memoria y que ejecutaba antes. Y por eso a veces decimos que cuando una niña empieza a jugar pelota y no ha tenido ningún contacto con la pelota, dice que tiene dos pies izquierdos. O cuando un muchacho empieza a bailar y no ha tenido experiencias de baile, se dice que tiene dos pies izquierdos. ¿Por qué? Porque no ha estado ejecutando los sistemas motores adecuados, no tiene el patrón motor. Y una cosa que vimos en la primera clase es que todo patrón motor que nosotros ejecutamos lo tenemos que haber aprendido antes, o por lo menos visualizado. Y esa es la otra parte importante de lo que aprenderemos en una de las sesiones de hoy día, que es el sistema motor, que nos permite a nosotros aprender bien, ¿no? El famoso neuronas de espejo, que nos permiten a nosotros visualizar a una persona ejecutando una tarea o un paso, nosotros podemos repetir y ejecutar. Pero para poder ejecutar tenemos que interiorizarlo y generar nuestro propio patrón. Entonces, cuando uno empieza a ejecutar cualquier patrón motor, ¿no? Y le va indicando al cuerpo la posición de esas regiones del cuerpo para el patrón, ese patrón tiene que haber sido aprendido previamente. Si no, va a coger el patrón previo o la experiencia previa más cercana a ese patrón. Y todos los niños recuerden que no vienen con una memoria de patrones motores, es decir, para que un niño aprenda a subir la escalera o aprenda a subirse a la cama, tiene que ver a otro niño subir la cama. Entonces, así como aprendemos a caminar, mirando a las personas caminando, es así como aprendemos también otro tipo de actividades como son la escritura o la lectura, es decir, vamos copiando patrones y modelos que nos permiten ejecutar las tareas adecuadamente y sobre todo tomar posiciones adecuadamente, ¿no? Entonces, el sistema positivo, el sistema que nos informa dónde está cada una de las estructuras corporales para ejecutar una determinada tarea. Y ustedes pueden probarlo, cuando ustedes están escribiendo, si cambian de posición o se acomodan, ustedes se hacen conscientemente y el cuerpo mantiene siempre la posición adecuada gracias a nuestra información del sistema propioceptor, es decir, nos informa dónde está cada estructura en su cuerpo. Luego otro sistema, que es el sistema más importante, tenemos una región del cerebro diseñada solamente para la visión, que es la región occipital, es el sistema visual. Es decir, el sistema visual nos permite a nosotros ver los objetos en profundidad, la distancia, el color, la textura, la forma. Y también es un sistema que tiene una alta precisión, ¿no? Una alta definición, pero una región muy pequeña en la visión. Pues mucho de lo que nosotros tenemos como visión panorámica es una visión estática de las cosas. Y realmente tenemos la capacidad nosotros de concentrar la vista solamente en un punto definido. Y es así que nosotros pueden pasar cosas alrededor de nosotros sin darnos cuenta porque estamos centrando la visión en un objeto puntual. Bien, entonces el ojo tiene una característica particular, actúa como un lente de cámara fotográfica, es decir, ingresa la luz y va a chocar contra la retina. Y es la retina la que va a interpretar esto como señales de onda. Y tenemos los conos y los bastones que nos permiten diferenciar la intensidad de luz y los colores, ¿no? Tenemos un porcentaje muy alto de conos, lo que nos hace, un porcentaje muy alto de bastones, que nos hace poder diferenciar formas y perfiles de las cosas. Y tenemos conos para diferenciar los colores básicos, que siempre puede identificar los colores. Recuerden que los colores no son más que una interpretación de nuestro cerebro al entorno, ¿no? Y en ese momento podemos ampliarlo en otra charla que tendría que ver cómo es que nosotros interpretamos los colores en frente a las diferentes estructuras que vamos viendo. Entonces, lo importante del ojo es poder interpretar la luz y convertirla en una señal eléctrica que podemos trabajar. Y eso se encarga los bastones y los conos que tenemos en la visión, ¿no?
Recuerden que nosotros tenemos la capacidad de ver en profundidad, y eso es porque cada ojo se complementa en su señal. O sea, la imagen que viene por dentro de un ojo y la imagen que entra por el otro ojo se complementan en el quiasma óptico. Y luego esto pasa a la región del occipital, donde va a ser traducida la información. Entonces se ve la información de manera complementaria, y ese desfase permite ver las cosas en 3 dimensiones. La ruta es básicamente el nervio óptico va al tálamo, y el tálamo a la corteza visual, que es donde se va a interpretar lo que estamos viendo. La corteza visual tiene diferentes niveles de información referida a la vista. Es una que es la que va a captar información, y otra que es la que nos va a decir que estamos mirando. O sea, hay una ruta que sigue el objeto que vemos, que es hacia la región temporal, donde está el hipocampo, donde está nuestro almacén de conceptos, y es la que nos va a decir qué es lo que estamos mirando, ¿no? Y se proyecta sobre la región que tiene que ver con el manejo de la memoria. Entonces va a revisar nuestra memoria, va a revisar las experiencias previas con el objeto y lo va a identificar por sus características. Y la otra región que tiene que ver con la región parietal, que sabemos que tiene que ver con la ubicación de objetos en el espacio, que tiene que ver con la ubicación de nosotros en un plano, es el que nos va a decir dónde está ese ubicado ese objeto, es decir, la que distribuye los objetos que estamos mirando. Entonces tenemos una ruta ventral que nos dice qué es lo que estamos mirando, una ruta digamos así, dorsal, que es la que nos va a decir dónde está ubicado cada objeto. Entonces nuestro cerebro lo que hace con lo que está viendo es definirlo y ubicarlo en el contexto y en el espacio. Bien, y cuando hablamos de cómo es que el cerebro procesa la información, tomamos otra vez la jerarquía en el proceso, ¿no? Viene el órgano responsable de identificar el objeto, lo descompone sus elementos, forma, color, ubicación, movimiento, y lo va subiendo hacia la corteza secundaria, donde vamos a ir agregando elementos como las emociones que nos despierta el objeto, elementos de experiencias previas que nos despierta el objeto, y una cosa importante, la expectativa y el contexto van a determinar qué cosa voy a mirar yo de todo lo que está pasando en el objeto. Y eso es lo que va a determinar la percepción que tenga yo de la situación o el objeto. Y eso es lo que determina que cualquier evento, cualquier objeto, cualquier situación haga que cada uno tenga una percepción diferente del tema, ¿no? Hay un elemento importante que es la atención que me filtra a mí lo que yo voy a atender. Es decir, de todos los elementos que estoy recibiendo, de todos los estímulos que yo recibo, hay uno que a mí me va a llamar la atención, y ese es el que va a ser percibido como importante, va a ser descompuesto e integrado al tema de la percepción, que es lo que finalmente voy a percibir. Y por eso nosotros, cuando recordamos muchas cosas de la experiencia escolar, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿qué te acuerdas del colegio? Ah, me acuerdo de que el profesor vino, un zapato de un color, otro zapato de otro color, pero no me acuerdo de cómo sacar raíz cuadrada ni cómo se hacen las operaciones de derivadas o límites. ¿Por qué? Porque para mí lo que el cerebro definió como algo importante y que llamó mi atención fue lo que despertó mi expectativa y mi motivación, ¿no? Entonces, el tema de lo visual y de la percepción está básicamente en lograr un aspecto de motivación y atención lo suficientemente intensas como para generar el proceso de aprendizaje. Bien, la visión es un órgano que no termina de madurar al nacimiento, es un órgano que va a seguir un proceso de maduración hasta casi los 12 años. Es decir, empezamos con la percepción del conocimiento de rostros, son recién nacidos, la percepción del color a los 3 y 4 meses, y luego la capacidad de profundidad la vamos a ver a los 3 y 6 meses. Y cuando empieza el gateo y el año, empieza ya la parte de la regulación de agudeza visual, empieza a definir mejor las estructuras. Hay una maduración en el conocimiento de rostros y una maduración en la visión espacial, es decir, manejarse motora y manualmente los objetos. Entonces, lo que nosotros estaría esperando que recién entre los 7 y 12 años termine la maduración de la visión en los niños. Y por eso es importante para la escolaridad entender esto. Hubo buenas iniciativas hace unos años de empezar a pedirle a los padres de familia de que antes de ingresar al colegio se haga una visión de los ojos, sea un chequeo visual para evitar que este niño sufra después en la escuela problemas de atención, ¿cierto? Y percepción sobre todo. Si yo tengo mal mi vista, mi concepto de percepción y percepción va a variar respecto a lo que está percibiendo todo el demás. Es importante entender
que la visión no termina de madurar al nacimiento, sino que termina de madurar recién pasados los 7 años, entre los 7 y 12 años. Bien. Entonces ahí nos quedamos esta parte. Bien, entonces hemos visto ya el sistema somatosensorial, hemos visto el sistema visual y vamos a entrar al sistema auditivo. El sistema auditivo es muy interesante porque tiene dos componentes básicos, ¿no? Por un lado, tiene que ver con interpretar el sonido que estamos escuchando, desde el lenguaje o cualquier sonido acústico, y la posición del cuerpo, es decir, cómo alcanzamos el equilibrio. Y esto tiene que ver obviamente con una región que tiene que ver con el oído interno que vamos a ver en un momento. Pues este es nuestro oído. Se ha dividido en un oído externo, ¿no? Una cámara que nos permite el eco, un filtro de polvo y suciedad que nos permite mantener el canal limpio, el canal auditivo, el tímpano y luego la conexión del tímpano con la cóclea y los conductos que tienen que ver semicirculares, donde se produce por un lado la interpretación del sonido y por otro lado la interpretación de la ubicación del cuerpo en el espacio, ¿cierto? El sistema vestibular. Y de ahí viene el nombre del vestíbulo, que tiene que ver con estas regiones que tienen un líquido y tienen unas señales que nos permiten a nosotros saber cuál es la posición de la cabeza en el entorno. Bien, veamos primero la cóclea, que es responsable de interpretar los sonidos. La cóclea tiene una estructura característica, y esta estructura característica es que el sonido entra por la cóclea y va detectando diferentes frecuencias, y la frecuencia va disminuyendo en la medida que va incorporándose en el oído. Entonces yo puedo diferenciar diferentes sonidos por la intensidad, ¿no? Los de mayor intensidad son detectados primero y los de menor frecuencia después. Y esto permite entonces definir y poder diferenciar los sonidos que están entrando. Y es la forma como cada región de la cóclea va a ir informando al cerebro de qué tipo de sonido y qué tipo de frecuencia está ingresando, y por lo tanto puede hacer un descifrado de la información que está entrando. Entonces, nos permite entonces tener un código para poder trabajar esto. Entonces, si nosotros pusiéramos a pensar en la genética, hay personas cuya capacidad de diferenciación de las frecuencias son mayores que otras, y eso hace que tenga un oído más fino para diferenciar sonidos o fonemas. Y por eso es que hay niños que pueden entrar más rápidamente a la lectura, de escritura que otros. Hay niños que son más hábiles para la música que otros, ¿no? Pero eso no quita que las habilidades en términos de aprendizaje no se logren por esta diferencia. Pero estamos viendo aquí un caso de cómo la genética puede diferenciar un oído del otro. Entonces, ¿cómo se da la percepción del sonido? Es decir, cuando alguien escucha un mensaje, obviamente la cóclea es responsable de procesar y construir la percepción. ¿Cómo hace este trabajo? Entonces, primero, el sonido tiene que pasar a un umbral. Si ese umbral no se da, como cualquier estímulo, el estímulo no es recepcionado. Entonces, hay un nivel primero de umbral que desencadena una respuesta y la orientación del cerebro hacia ese sonido. Es decir, cuando yo escucho un sonido, un ruido, alguien hace un golpe, automáticamente volteamos la cabeza. Eso a eso se refiere el nivel reflejo. Es decir, ¿qué estímulo del entorno está llamando mi atención? Y ese estímulo es el que voy a voltear. Es importante entender que cuando uno inicia una clase en términos de aprendizaje, el conocer esto es básico. Porque usted llega a la clase, la atención que pueda tener va a estar en que el chico oriente todos sus sentidos hacia la información que va a recibir, ¿no? Entonces, si el estímulo es bastante alto, se activa la corteza auditiva. Y la corteza auditiva la que va a identificar el sonido y va a empezar a diferenciar esos impulsos eléctricos y poderlos transformar en algo que es conocido, ¿no? Entonces, es a través de la corteza de asociación, que son otras áreas del cerebro donde todas estas señales se van a integrar. Entonces, ese sonido que tiene un patrón de frecuencias conocido va a ser interpretado. Entonces, cuando uno escucha una palabra, un fonema, ese fonema se aprendió y hay un patrón que responde a ese fonema. Por lo tanto, el oído va a reconocer ese patrón y automáticamente va a estructurar la palabra. Igual pasa con cualquier sonido, sea un timbre, una bocina, es decir, cualquier sonido que yo voy almacenando lo voy guardando como patrón en secuencia de ondas eléctricas.
y eso permite al cerebro reconocer si el sonido es agradable, desagradable, y eso me permite también poder diferenciar los fonemas en el lenguaje. Entonces, es interesante entender cómo todo lo que percibimos se convierte en señales eléctricas que el cerebro traduce en patrones, que después va a tomar como patrones y va a ponerlos como plantillas que permiten identificar y percibir las cosas perfectamente. Luego está el sistema vestibular. El vestibular es el que, por ejemplo, a los deportistas les permite mantener el equilibrio sobre la viga, les permite hacer la gimnasia, les permite saber si están de pie o de cabeza, y todo se debe simplemente a un sistema básico, donde hay como unas velocidades que son como unos cristales que se llaman otolitos, que están insertados entre las células del sistema vestibular, y estas están inundadas con líquido. Entonces, cuando el líquido se mueve, estos otolitos se mueven, y eso genera, entonces, que sepa hacia dónde está apuntando la cabeza del cerebro, es decir, si vamos al costado, hacia la izquierda. Y cada uno de estos semicírculos que están acá le van indicando, están orientados en un eje de coordenadas, ¿no? Eje X, Y, Z. Y permite saber si estamos girando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Nos permite perfectamente el equilibrio en las personas. Entonces, el sistema vestibular es un órgano que detecta el movimiento y nos permite mantener el equilibrio. La posición del cuerpo, el movimiento, el tono postural, el equilibrio, la orientación, estabilidad de los ojos durante el movimiento de la cabeza. Es decir, cuando el objeto está quieto y yo me muevo, puedo mantener los ojos fijos en el objeto. Y eso permite mejorar la percepción, ¿no? Entonces, es interesante. El responsable de todo esto es el sistema vestibular. Y luego está el sistema olfativo, ¿no? El sistema olfativo está asociado al sistema gustativo. El sistema olfativo es el único sistema de los sentidos que no pasa por el tálamo, sino que va directamente a la corteza del cerebro, como vimos en la imagen inicial. El sistema olfativo, su principio de funcionamiento es detectar los odorantes, es decir, las sustancias químicas del ambiente. Nosotros podemos detectar más de 10.000 sustancias diferentes, ¿no? Es interpretar que cada olor, cada aroma o cada odorante que sentimos es una sustancia química, ¿no? Que es detectado a través de las fibras que están en las fosas nasales y que es registrado por bulbo olfatorio. Si el estímulo es bastante fuerte, es detectado por bulbo olfatorio y esto va directamente a la corteza motora, diría la corteza sensorial que tiene que ver con el olfativo y nos permite responder de manera motora a cualquier situación de riesgo. Es decir, el olfato es uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el nacimiento junto con el gusto. Nos permite asociarnos con el entorno rápidamente, es los sentidos que maduran más rápidamente en el niño. Entonces, por ejemplo, al nacer, el sentido olfato ya está bastante desarrollado. Las 24 horas de vida ya puede discriminar olores y nuestra preferencia por olores y otros. Es decir, empiezo a registrar en una memoria de olores que me permite a mí reconocer a la madre, reconocer a las personas cercanas, reconocer el alimento. Es decir, empiezo yo a generar patrones de respuesta mientras que los otros órganos van haciendo su proceso de maduración. A los 6 años el olfato alcanza su máximo desarrollo y podemos distinguir hasta 10.000 aromas, ¿no? El sentido más sensible que cualquier otro sentido, es decir, un sentido que nos alerta de cualquier peligro también, no sé, personas extrañas, no solamente hablamos de comida, sino que nos permite diferenciar personas y relaciones personales. O sea, el bulbo olfatorio detecta la sustancia odorante, el sistema límbico anuncia si los olores agradables o desagradables, si es un riesgo o un peligro, y la memoria recupera información para dar respuesta, ¿no? Y en función de eso se da la respuesta hormonal, es decir, la respuesta rápida frente a la situación. El sistema olfativo y el gustativo trabajan juntos, es decir, yo no puedo percibir un sabor si no tengo el olfato libre. Cuando uno está resfriado no siente el sabor, porque tiene una región del cerebro que lo conecta. Y a través de esa región es que nosotros interpretamos lo que estamos saboreando, lo que estamos sintiendo. Entonces, si bien el olfato se salta del tálamo, el gusto pasa por el tálamo y se integra en una región de la corteza sensorial que permite entonces integrar el sabor, saborear lo que estamos disfrutando. Entonces el proceso es, en el caso del gusto, nosotros recibimos la información
de lo que estamos comiendo a través de la lengua, ¿no es cierto? Las papilas gustativas de la lengua nos informan qué estamos saboreando. Y ese sabor pasa por el tono cefálico hacia los nervios gustativos que van al tálamo y que le informan a la amígdala y a la ínsula si lo que estamos comiendo es agradable, si es peligroso o no es peligroso, porque nosotros vamos guardando una memoria de aquellas sustancias que son de riesgos y peligros, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el gusto se afina cuando están embarazadas, porque es asegurarse de aquellas sustancias que no deberían consumir porque son consideradas peligrosas para el organismo. Se sensibilizan todos los sentidos en las mujeres embarazadas. Eso tiene que ver entonces con la capacidad de discernir y diferenciar los sabores y los gustos. Y esta discriminación, obviamente, de la percepción, o sea, ya saber si me gusta o me disgusta, se da a nivel de integración de la sensación. Es decir, cuando yo integro la información que viene con experiencias previas, con emociones previas que me ha dado determinado olor o determinado aroma. Entonces, recuerden que los aromas y los sabores también marcan una memoria importante en el recuerdo, ¿no? Eso tiene que ver con el tipo de memoria que jala los recuerdos que tenemos. Por ejemplo, un perfume me puede hacer recordar a mi abuelita una situación emocionante, o me puede hacer recordar a mi primera enamorada, o un sabor me puede hacer recordar un determinado momento. Es decir, cuanto más sentidos participan en la memoria de un evento, mayor va a ser la posibilidad de recuerdo y más intenso va a ser. Es interesante entender que el tener memoria de lo que comemos y colemos, en un principio tenía que ver con la supervivencia, y después poco a poco ha tenido que ver con las relaciones, con la empatía, con el vínculo, ¿no? Inclusive, en el caso del olfativo, tenemos una región vómero-nasal que permite detectar las feromonas, es decir, las hormonas de la otra persona, ¿no? Y a veces se tenían vínculos entre esas feromonas de gusto y disgusto con la persona que tenemos delante sin saber, sin conocerla previamente. Bien, entonces el gusto, al igual que el sentido del olfato, se desarrolla rápidamente, es decir, ya entre las 24 y 34 semanas de gestación ya hay un desarrollo de gusto, ¿no? Cuando nacemos empiezan a funcionar las papilas gustativas y durante el primer año ya se van descubriendo los distintos sabores, primero lo dulce y lo amargo, luego el quinto mes, sexto mes lo salado y por último se aprende lo ácido. Es decir, el olfato y el gusto son muy importantes en la supervivencia del niño. Le permiten acercarse a buscar la expresión de la madre, le permiten diferenciar los sabores y poder conocer lo que requiere alimentarse, ¿no? Previamente. En el caso de la educación sensorial, uno de los mayores problemas que tenemos en la educación sensorial es el tema de la falta de integración de los sentidos, ¿no? En la educación sensorial hay un desarrollo armónico de los sentidos, hay una estimación de los estímulos sensoriales, se ajustan respuestas a los estímulos sensoriales, potenciar el desarrollo cognitivo, conocimiento directo de la realidad y favorecer la memoria sensorial. ¿Qué significa esto? Significa que cuando entramos a la escolaridad y en los primeros años de vida, lo primero que tenemos que desarrollar cosas son los sentidos, es decir, nuestros instrumentos que nos permiten conocer el entorno. Y genéticamente está dispuesto a estímulos que desarrollan sentidos. Se llaman experiencias o necesidades de experiencias vividas. Yo puedo tener el desarrollo de mi visión genéticamente programado, es decir, el ojo, el nervio óptico, la corteza visual, pero si no tengo estímulos del entorno que me digan qué cosa es el color, qué cosas son las formas, qué son las texturas, el cerebro no se va a ser capaz de interpretar esa información, por lo tanto el ojo no va a funcionar. Hay experiencias interesantes en ese sentido, ¿no? Entonces, uno cuando habla de sentidos tiene que asegurarse primero que el niño lo logre desarrollar correctamente sus sentidos. Y el siguiente paso después de los sentidos obviamente se asocia con todo lo que es el sistema motor. Entonces viene primero lo sensorial, el motor, lo emocional asociado a estas situaciones, y luego viene lo cognitivo o las habilidades que tienen que ver con las habilidades sociales, ¿no? Entonces es interesante entender que la educación sensorial pasa por un desarrollo armónico de los sentidos, es decir, asegurarnos de que todos los sentidos se desarrollen correctamente. Cuando hay desintegración sensorial hay dificultades de aprendizaje, ¿no? Y es una cosa importante. Si hay dificultad de aprendizaje, obviamente el proceso cognitivo se retrasa, el proceso emocional se afecta y todo lo demás trae como consecuencia una cadena
de efectos negativos para el desarrollo del niño. Entonces, hay un principio de gradación, es decir, nosotros tenemos que manejar la formación sensorial de una manera clara, es decir, primero, presentar gradualmente los estímulos. Segundo, partir de estímulos simples a complejos. Segundo, los estímulos sensoriales van de lo perceptible a lo imperceptible, es decir, de lo concreto a lo abstracto. Y finalmente, trabajar con umbrales máximos y luego ir trabajando con umbrales mínimos. Es decir, este es un proceso en el cual la idea del desarrollo de los sentidos pasa por un sistema gradual y que tenemos que cuidar a la hora de ejecutar las actividades con los niños, ¿no? O sea, entre los primeros, de los 2 y 5 años, estos periodos sensibles son básicos para desarrollar toda la parte del sistema sensorial y motor. Por lo tanto, el trabajar los estímulos es muy importante. Bien, vamos a hablar de 3 trastornos importantes. Uno es el trastorno de procesamiento sensorial, que es un trastorno nuevo que se está entendiendo, se está diagnosticando, se está interpretando, que tiene que ver con la capacidad de organizar la información de manera adecuada a través de los órganos sentidos, ¿cierto? Carecen de sensibilidad de las cosas que lo rodean, tienen dificultades motoras y problemas de comportamiento, y esto normalmente está asociado a alta carga genética, significa que tiene una alta heredabilidad. Luego está el trastorno de hipertensión y hiperactividad, que como sabemos está asociado también a un problema sensorial importante para niños con dificultades, pero al inverso no se cumple, es decir, una dificultad sensorial no significa necesariamente que tiene un niño de hipertensión. Y lo mismo pasa con el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, el espectro autista tiene dificultades para procesar lo sensorial, ¿no? Inclusive los movimientos estereotipados que hace el niño, porque no puede procesar toda la información sensorial que tiene alrededor y necesita una estrategia para poder concentrarse en un solo estímulo. Y al inverso, ¿cierto? Las dificultades sensoriales tampoco no son un síntoma de que el niño tiene un espectro autista. Bien.